Bueno, entonces vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que vimos la clase pasada. Y, a ver, bueno, déjame cerrar unas cosas de aquí. Ahora sí. Entonces, pues vamos a empezar, y así empieza la guía de sexto, por el tema de funciones, que este tema de funciones pues se ve desde quinto. Hay algunas cosas que debiste de haber visto y que ahorita estoy viendo contigo. Y bueno, en sí analizamos primero lo que era una relación, ¿no? Entonces, una relación, pues la habíamos definido nosotros como un subconjunto del plano cartesiano. Es decir, nosotros recordamos que el plano cartesiano pues era un conjunto de coordenadas, ¿no? Que tenían la forma X, y eso iba entre paréntesis. Entonces ahí, pues el plano cartesiano, o sea, hacer la operación del plano cartesiano como lo vimos, es prácticamente hacer todas las combinaciones posibles entre los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Entonces es, por ejemplo, lo que yo puse aquí. Ajá. Y subconjunto es simplemente que vamos a agarrar una partecita. Entonces ya matemáticamente la relación se define de la siguiente forma, ¿no? Se define como la relación de A en B es un subconjunto del producto cartesiano A cruz B. Em, luego definimos rápidamente nosotros varios tipos de relaciones. Definimos la relación uniforme, la relación multiforme y la relación biunívoca, que esa también se conoce como relación uno a uno. Y ya después empezamos con lo que nos importa más, que es el tema de las funciones. Entonces, a ver, Aranza, ¿te acuerdas que era una función? O sea, no. ¿No? Ok. Bueno, pues una función la definimos como una relación de tipo no multiforme. Es decir, la función puede ser uniforme o puede ser biunívoca, pero no puede ser multiforme. En el momento que nuestra función sea multiforme, pues realmente ya no es una función, ya simplemente sería una relación. Entonces, nuevamente lo repito, una función es una relación de tipo no multiforme, o lo habíamos dicho nosotros en otras palabras, que era que una función es una relación de tipo uniforme o biunívoca. Las dos pues dicen exactamente lo mismo. ¿Sale? Bueno, entonces, bueno, nosotros vimos la definición de función y analizamos cómo se podía representar una función. Una función se puede representar mediante una tabla, como se ve en la secundaria, mediante una gráfica que también se ve más o menos en la secundaria, o como una ecuación, que es como ya lo empezamos a ver a partir de la prepa. En este caso, pues esta ecuación tiene su representación aquí en una gráfica, que es lo que vamos a estar viendo posteriormente. Pero bueno, lo que nos interesa primero es poder identificar nosotros una función, ver cuándo nos dan una ecuación y nosotros tenemos que identificar si es una función o no es una función. Para ello vimos lo que es la regla de la recta vertical, que consiste en trazar precisamente una recta vertical, y esa recta vertical pues tiene que cruzar a la función únicamente en un punto. Si la cruza en dos puntos, como vemos en el ejemplo del medio, pues ahí concluimos inmediatamente que no es una función. Se trataría de una ecuación simplemente, pero esa ecuación ya no es una función. ¿Ok? Sí. Vale. Y a ver, recuérdame, según yo sí habíamos definido lo que era dominio y rango. ¿Dominio? Ajá, y rango. Según yo sí lo hicimos, pero no lo veo aquí en los apuntes. Ah, No sí, me... aquí está.
Bueno, de todos modos ya lo encontré. Está aquí, ¿no? Entonces, para el caso de las relaciones, nosotros teníamos tres elementos principales. La relación siempre se va a dar entre un conjunto A y un conjunto B, eso no va a cambiar. Al conjunto A se le va a llamar dominio, al conjunto B se le va a llamar contradominio, y los elementos que hagan match con los elementos del conjunto B, o sea, lo que está en azul, los elementos del conjunto B que hagan match con los elementos del conjunto A, es decir, que se relacionen, eso me refiero con match, pues se va a llamar rango o también se va a llamar imagen. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, entonces hoy vamos a aprender a determinar el rango y el dominio de una función, que es lo que siempre van a pedir en un examen o en ejercicios. Es súper clásico eso, entonces es lo que vamos a ver hoy. Bueno, entonces el título sería Dominio y rango de una función. Bueno, para dar este tema de dominio y rango de una función, vamos a considerar básicamente tres reglitas. La primera reglita es la siguiente. Si nosotros tenemos una función que se va a llamar f de x, por ejemplo, y f de x está dada mediante un cociente, es decir, se ve de esta forma, se ve básicamente como una fracción. Entonces, si pasa eso, lo que tiene que suceder siempre, o sea, una regla que se tiene que cumplir, es que g de x pues tiene que ser distinto de 0. Ajá, esta va a ser nuestra primera regla. Si quieres escribo la segunda y la tercera y ahorita ahondamos más en la primera. Entonces, la Sí. segunda regla es que si nosotros tenemos aquí una función llamada f de x y esta está dada de la siguiente forma, es decir, básicamente aquí lo que interesa es que hay una raíz, vamos a tener aquí que cuando la n es par, entonces g de x tiene que ser mayor o igual a 0. Insisto, ahorita las vamos a desglosar más. Y finalmente vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que si f de x está definido de la siguiente forma, y ahorita vemos qué forma es esa. Ok, estas son las tres reglas. ¿Te dejo copiarlas o ya empezamos a desglosar? No, nada más falta la última. Ok, ok. Salud, Gracias. por nada. Ya. Vientos. Entonces, de esta primera regla, no me acuerdo si ya hablé contigo de esto, pero a ver, ¿qué nos está diciendo aquí? O sea, lo más importante es esto, pero ¿cómo lo traduzco? ¿Qué cosa es lo más importante? Esta parte, pero en sí la regla 1, ¿cómo la puedo interpretar? El paréntesis es en o pertenece o algo así. El paréntesis. O solo es como la función de x.
Sí, por ejemplo, esto se lee f de x, que significa que es una función donde la x es la que va cambiando. Lo mismo con h de x y lo mismo con g de x. Por ejemplo, tú podrías tener que f de x, o sea, esto es como de manera muy general, pero ya un poquito más especificado podrías tener lo siguiente. Esto es por poner un ejemplo, lo de verde. Pero entonces, ¿qué me está diciendo esta regla? ¿Qué me está diciendo la 1? Que esa función debe ser diferente a 0. Exacto, que esa función debe de ser diferente de 0. Es decir, yo no puedo tener algo así, mira, por ejemplo, x entre 0 o algo más sencillo como 1 entre 0. ¿Por qué? Porque eso no existe, ¿sale? A ver, permíteme un tantito. Ya, perdón. Entonces, te decía que aquí lo más importante es que la división entre 0 no existe. No sé si te acuerdas que lo habíamos comentado. Sí. Ok, entonces la primera regla se entiende como que yo no puedo dividir entre 0. Entonces, como tú lo decías, todo esto no puede tomar los valores de 0. Porque acuérdate que nosotros esta función pues la podemos evaluar en la x que nosotros querramos. Entonces nosotros podemos sacar el valor de f de 1, de f de 2, y eso pues nos va a dar, a lo mejor con f de 1 nos da 3 y con f de 2 nos da 5. Y suponte que tú haces f de 3 y te da 0. A ver, espérame. Espera, es que me están hablando. Sí, ok. Ya, ahora sí. Ok, vale. Entonces, bueno, lo que yo te decía es que aquí nos imaginamos nosotros que esta función, la función de abajo, la empezamos a evaluar en diferentes valores. Por ejemplo, hacemos que la x tome el valor de 1, entonces ese 1 se sustituye aquí y se sustituye aquí, y por ejemplo nos da 3, ¿no? Ese es un ejemplo. Hacemos lo mismo con el 2. Aquí f de 2 significa que donde tú veas la x, la sustituyes por el 2. Y eso, aquí como con el ejemplo que yo te puse, pues te va a dar 5. Y ahora, ¿qué pasa si yo cuando evalúo f de 3, pues aquí lo sustituyo, ¿no? Hago la sustitución, empiezo a simplificar y me da 0. Entonces, ¿cómo me va a quedar esa función? Pues me va a quedar aquí un número, no importa cuál número, pero aquí abajo me va a quedar 0. Entonces me queda de la siguiente forma. Y cuando pasa eso, pues decimos que la función no está determinada en el punto 3. Entonces, ese 3, pues lo vamos a quitar. Ahorita vamos a ver un ejemplo a detalle, pero lo importante es que no podemos dividir entre 0. ¿Ok? Sí. Bueno, para la segunda regla voy a poner ejemplos que tienen que ver con la aritmética. Por ejemplo, cuando tú tenías raíz de 16 o raíz cuarta de 16 o raíz quinta de, ¿qué te gusta? 32 o raíz quinta de menos 32. A ver, vamos a pensar en estos ejemplos para entender la segunda regla, ¿no? Entonces, la segunda regla me dice que f de x, pues, ¿qué pasa si f de x tiene una raíz enésima? Entonces, pues, cuando n es par, va a suceder, esta flechita significa entonces, cuando n es par, entonces la g de x, la función que me den aquí, tiene que ser mayor a 0. A ver, por ejemplo, ¿cuánto sería raíz cuadrada de menos 16?
4. Vamos a empezar por esta mejor. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? 4. 4. Ahora, si te pido la raíz cuadrada de menos 16, ¿sería 4? Menos 4. Ok, podría ser menos 4. Entonces, acuérdate de que este proceso de raíz cuadrada significa que yo le voy a dar un número que multiplicado por sí mismo me dé 16. Por ejemplo, aquí fue 4. Entonces, cuando yo hago 4 por 4, pues me tiene que dar 16. Vamos a corroborar lo mismo con este menos 4. Entonces, este menos 4 lo multiplico por sí mismo y el resultado tiene que ser el número de aquí adentro, tiene que ser menos 16. Entonces, a ver, ayúdame. ¿Cuánto sería menos 4 por menos 4? 16. Sería 16, ¿no? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿crees que podamos encontrar un número que multiplicado por sí mismo nos dé menos 16? No. No, no se puede. Entonces, ahí en conclusión, cuando tenemos raíces de números negativos, pues eso no se puede hacer. Por eso aquí en la segunda regla nos están diciendo, oye, cuando tú pongas g de x, quiero que todos los números de la x sean mayores. A ver cómo se leía este símbolo. ¿Cuál? Este. Igual o mayor. Sí, casi. Se lee mayor o igual. Ay, Ajá. ¿eso qué es lo mismo? Pues Mayor sí, o ¿verdad? igual. Menor o igual. Ah, no. Igual o mayor. Igual o mayor, como que suena un poquito raro si decimos igual y mayor, pero creo que sí, en esencia es lo mismo. Y el otro, pues sería menor o igual, ¿verdad? Sí. Vale, entonces, aquí lo que me están diciendo, oye, vas a hacer que tu g de x tiene que ser mayor o igual a 0. Ajá, es decir, yo aquí adentro podría tener la raíz de 0, porque la raíz de 0, pues, es 0. 0 por 0 me da 0. Ok, entonces ese ejemplo ya está cubierto. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si me piden la raíz quinta de menos 32? ¿Se puede o no se puede? Menos 32. Pero ahora es la raíz, pero aquí este símbolo todo raro que acabo de borrar es un 5, es un 5 que está aquí. ¿Cómo lo Yo digo que interpretas? no. Ah, no, sí, yo digo que sí, ¿no? Ajá, sí, ¿cuál sería? ¿O cómo ¿Qué? lo saco? Es que no sé qué número de 32. Ok, pero ¿estás de acuerdo que es un número que multiplicado 5 veces por sí mismo me tiene que dar menos 32? Sí, a ver, espera. Pero no, porque no tiene raíz. Ah, raíz de 5. Ujú, Ah, sería 2 exacto, sería 2, porque menos 2. 2 por 2, exacto, muy bien, es a lo que iba. Me falta uno. Entonces, si hago la multiplicación de signos, pues el signo me da negativo, que es lo que yo quiero. Y si hago la multiplicación de las cantidades, me da 32. Entonces, aquí, como ves, este número que se llama, no me acuerdo, pero es el exponente de la raíz, no me acuerdo de su nombre así correcto, pero el exponente de la raíz, pues ve que en este caso es 5, que ese 5 pues es un número impar. Entonces, cuando la raíz es un número impar, pues aquí sí pueden haber números negativos. ¿Nos damos cuenta de eso? Sí, sí, Ujú. sí. Ok, bueno, entonces aquí en esta segunda regla, únicamente aplica cuando la n es par. Cuando la n es par, yo tengo que forzar que la g de x que me estén dando, o sea, lo que está aquí adentro, que sea mayor a 0. Ahorita vemos cómo vamos a hacer eso matemáticamente, pero en esencia esta es la idea.
Y bueno, finalmente, más que una regla, pues es esto nos facilita la vida, porque aquí nos están diciendo que si f de x está definida de la siguiente forma, ya no hay nada que hacer. Vamos a decir que el dominio van a ser todos los números reales. Ajá, aquí me falta una d. La d es de dominio. El dominio de esta función van a ser todos los números reales. Ajá, eso quiere decir que esta x puede tomar valores negativos, positivos, fracciones, números decimales, pi, que es un número irracional, etcétera, etcétera. O sea, la x puede tomar cualquier valor. Ujú. ¿Ok? Entonces, a ver, esto de aquí, ¿cómo se llama? ¿Quién es? ¿Quién? Ajá, sí, esto de acá tiene un nombre muy particular que se ve en cuarto, No sé. ¿no? Ok, probablemente. Bueno, empieza con P. A ver, la última letra. Es una O. Polinomio. Ándale, exacto. Polinomio. Ujú. Esto de aquí es un polinomio, nada más que es una forma general de poner un polinomio. Entonces, ejemplos de polinomios, pues podrían ser, los voy a poner en verde. Ejemplos de polinomios podría ser a lo mejor 3x más 1, o a lo mejor podría ser 2x cuadrada menos x más 3, o no sé, f de x igual a 5x a la quinta menos 4x a la cuarta más x menos 2. O sea, todos esos son polinomios porque tienen la x que está elevado a la 1, aquí tienen la x que está elevado a la 2, luego tienen la x que está elevado a la 1 y así sucesivamente. Entonces, cuando vemos esta suma de términos que tienen x, ya sea que la x esté elevado al cuadrado o no, pues es un polinomio. ¿Ya nos acordamos? Ujú. Ok, entonces lo importante de la tercera regla es que me dice que cuando te pidan el dominio de un polinomio, ya no hagas nada. ¿Por qué? Porque su dominio van a ser todos los números reales. Es decir, pueden tomar cualquier número. Ok, entonces pues ahora sí, ya vámonos con un ejemplo para que esto ya quede bien aterrizado. Entonces, en este ejemplo nos van a pedir determinar el dominio de la siguiente función. Ahorita no estamos hablando de dominio, pero cuando acabemos algunos ejemplos de dominio empezamos a ver rango. Entonces, es determinar el dominio de la siguiente función. O sea, esto es dominio. Sí, ajá, el tema es dominio y rango, pero ahorita simplemente estamos viendo dominio. Ah, ok. Entonces, aquí el título del ejemplo, del ejercicio es determinar el dominio de la siguiente función. Me dan esta función. Ok, entonces, para realizar este ejercicio, pues obviamente tengo que usar la teoría que vi. Entonces, aquí, ¿qué regla usamos? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿La 1? La 1, Ah, ok. no, la 2. La 2, ¿verdad? Exacto. Entonces, aquí, ¿cuánto vale la n? 1. 2. 2, exacto, porque por defecto, si no se pone es 2, porque esto se lee como raíz cuadrada, o sea, 2. Entonces, aquí lo que vamos a decir es que la función que está aquí adentro, que en este caso simplemente es x menos 1, ese es el primer ejemplo, no hay que pedirle mucho. Ay, perdón, me salí. No. Ah, esta no es. A ver, ¿dónde está el tuyo? Es que luego como que se atora. Ok, ahí está. Ok, entonces decíamos, ¿no? Es nuestro primer ejercicio, entonces vámonos con calma, pero lo que tenemos que decir es que esta función, que es la función que está aquí dentro de la raíz,
pues la regla 2 nos dice que esto tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces aquí lo estoy expresando. Lo mismo que dice la regla 2, yo lo estoy expresando aquí. Y el objetivo va a ser conocer qué valores de la X pues, puede tomar la función. Ajá, eso prácticamente es el dominio si lo vemos de una manera un poquito más sencilla. Serían los valores que puede tomar la X. Entonces, como son los valores que puede tomar la X, aquí lo que tengo que hacer es despejarla. Tengo que dejarla solita. Entonces, aquí diría que la X para despejarla, pues este 1 que está restando va a pasar del otro lado sumando. Entonces, aquí quedaría 0 más 1, pues obviamente es 1, ¿no? Entonces, de aquí, pues ya tengo mi respuesta. La respuesta es que el dominio van a ser todas las X que sean mayores o iguales que 1. Entonces, el dominio de la función, una forma de la que se puede escribir es así. El dominio de la función, pues serían aquellas X que son mayores que 1. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, pero ¿qué le pasó a la raíz cuadrada? La raíz cuadrada no la tomo en cuenta, porque precisamente en la regla 2, si yo observo aquí, lo único que tengo que analizar es g de x, o sea, lo que está dentro. La raíz ya no me importa. Ah, ok. Ujú. Vale, entonces ya para acabar este ejercicio lo que voy a hacer es escribir 3 notaciones que pueden venir en tu siguiente materia. Esta sería la primera anotación, ¿no? O sea, esta notación te está diciendo que el dominio de f pues es x mayor o igual a 1. Esa es la notación que más se usa, ¿no? Hay otra que usan unos profes, principalmente los más viejitos me ha tocado, que es que ponen el dominio de la función, o sea, las 3 que te voy a poner aquí dicen lo mismo, nada más que uno lo dice más enredado que otro. Aquí dice que el dominio de la función pues va a ser x que pertenece a los números reales y luego esta barrita que significa tal que x es mayor que 1. De esta manera también se puede poner el dominio, es lo mismo que el 1. Y ya finalmente, la otra manera más común, o sea, la 1 y la 3 son las más comunes. La otra manera es que me van a decir el dominio, pero me van a decir el dominio en un rango. Entonces, me lo van a decir de la siguiente forma. Me van a decir que el 1, o sea, que el dominio empieza en 1 y acaba en infinito. Entonces, esta es la última manera. Ah, sí, esa sí la conozco. Ok, ¿lo llegaste a ver en quinto o en cuarto? Solo, Ah, ya no me acuerdo qué significa el palito en la 2 después de números reales. este es tal que. Ah, ya. Ujú. Ok, bueno, entonces, a ver, como me dices que ya lo viste, pues vamos a recordarlo. ¿Qué significaba el paréntesis y el corchete? ¿Cuál era la diferencia entre ellos? El corchete pone como un límite, o sea, no va más allá y el paréntesis creo que significa que sigue, ¿no? Mm, Algo no así. exactamente, no Yo exactamente. digo que sí era así. Ok, bueno, sería una forma de verlo. Pero aquí, cuando nosotros ponemos corchetes es porque estamos hablando de un límite cerrado y tal cual así se llama. Entonces, voy a poner ese título y ahorita lo acabo de explicar. Entonces, cuando tenemos un corchete es un límite cerrado. Y cuando tenemos un paréntesis, pues es un límite abierto. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues es que resulta que va a haber funciones, va a haber funciones que a lo mejor una función empieza en el número 1 y acaba en el número 8, por decir algo. Entonces, cuando yo digo límite cerrado, es que esa función está tocando a ese 1. Ajá. Eso significa que si tú haces f de 1, pues te va a dar un valor. Por eso yo pongo el corchete, significa límite cerrado, y aquí en esta línea recta se representa con un círculo rellenado. En cambio, cuando yo pongo paréntesis, es límite abierto. Eso quiere decir
que mi función va a llegar muy, muy cerquita de este 8, pero nunca lo voy a tocar, de manera que si yo saco f de 8, es decir, evalúo la función en el número 8, pues me voy a encontrar con una indeterminación. A lo mejor me voy a encontrar con que me queda 1 entre 0, y 1 entre 0 yo ya sé que eso es una indeterminación. Entonces, para decir que el 8 no lo está tomando, que está tomando a lo mejor 7.99999, pues se representa con un paréntesis que es límite abierto. Ujú. A ver, espera tantitito. Ok, entonces aquí lo que hay que decir también es que este símbolo es infinito. Probablemente ya lo conozcas, a lo mejor de alguna tendencia de Facebook o yo qué sé, ¿no? Pero ese infinito, pues, no, creo que yo también te platiqué de infinito ahora que me recuerdo, pero ese infinito siempre se pone como un límite abierto, porque el infinito, pues, a ver qué era. Pues infinito. Ok, pero ¿qué significa que digas infinito? Por ejemplo, ¿cuánto vale infinito? ¿O qué onda? Pues es indeterminado, ¿no? Ajá, exacto. Realmente infinito, pues no es como tal un valor, ¿no? Pero bueno, según yo recuerdo, sí habíamos visto que era infinito y habíamos quedado que infinito era la representación de un número muy grande. Ajá, o sea, era la representación. Eso lo pongo en mayúsculas. Era la representación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que infinito no es un número, es la representación de un número. Entonces, como no sabemos cuánto vale ni nada, pues va a ser un límite abierto. Ajá, infinito siempre, siempre es límite abierto. ¿Hasta aquí vamos bien? Mm, Tú dime si vamos bien o... no, sí. Ok. Bueno, entonces, algunos profes pues también suelen representar este intervalo. Esto se llama intervalo. Este intervalo lo suelen representar en una línea recta. Entonces, ¿cómo pondríamos esto en una línea recta? Pues, ¿qué punto tendríamos que poner principalmente? El 1, ¿no? Y el 1, pongo aquí una bolita cerrada que ya dijimos qué es lo que es. Y lo que suelen hacer es empezar como que a poner esta especie de rayón. Y ese rayón, ¿dónde lo van a terminar? Pues lo van a terminar en infinito. Entonces, esta es otra manera en la que suelen representar el dominio de la función. ¿Cómo ves? ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿no? Pues sí. De hecho, habíamos quedado que este era el ejemplo facilito, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa si nos los complican un poquito más. Ahora, nos van a pedir que saquemos el dominio de la siguiente función. Este ya sería otro ejemplo. Bueno, que de hecho este no está todavía tan complicado, ¿eh? Ok, entonces ahora me dan un quebrado, me dan una fracción. En esta fracción, no sé. A ver, tú dime qué hacemos. ¿Por qué? Pues, pues sí, para que, no sé, pues ya te toca. No, es mi momento. Momento. Pues, despejar X, yo digo. Ok, despejo X. A ver cómo me queda. Mande. ¿Cómo me queda si despejo X? Primero hay que pasarla para arriba, ¿no? O sea, como deshacernos de la división o algo así. O la igualamos a 0 primero. Ok. Bueno, despejar X en algún momento de la solución. Por ejemplo, yo lo hice aquí, ¿no? Cuando ya tenía esta especie de... Pero aquí, antes de despejar X, te falta un paso por ahí. Solo agarrar la parte que me piden de GX.
Exacto, ¿no? Buscar quién sería mi g de x. Déjame ver si en el apunte lo puse como g de x. Ajá, sí. Exacto, tendría que buscar mi g de x. Aquí, ¿quién sería mi g de x? X menos 2. G de x sería igual a x menos 2. ¿Y qué análisis le tendría que hacer a g de x para este ejercicio? Espera, es que lo estoy copiando. Que no sea igual a 0. Exacto. Que sea diferente de 0, que sencillamente se escribe así, x menos 2 debe de ser diferente a 0. Y ya en este momento es cuando ya puedes despejar x. Pues pasar el 2 para allá, ¿no? Sí, entonces aquí nos queda, ay, perdón, me falta la raya. Aquí nos quedó una solución bastante sencilla, bastante práctica. Nos quedó que la x únicamente no puede tomar el valor de 2. Cualquier otro valor sí lo puede tomar. O sea, si tú le pones 1000, le pones menos 1000, .5 menos .5, le pones pi, menos pi. Cualquier valor que se te ocurra, la x lo puede tomar. El único valor que no puede tomar es x igual a 2. ¿Sí? Ok. Entonces, pues ya para seguir con esta convención, lo que yo voy a hacer es escribir las tres notaciones. Entonces, una notación que es la más sencilla es esta, ¿no? El dominio de f, la d es dominio, y la f pues es la función que nos dieron. Entonces, el dominio de f es que la x sea diferente de 2. Otra forma de escribir esto, pues es utilizando estas llaves, perdón. Recuerda que cuando utilizamos estas llaves, prácticamente aquí lo que estamos diciendo es que nos estamos refiriendo a un conjunto. Siempre que utilizamos llaves es sinónimo de que te estás refiriendo a un conjunto. Me voy a regresar a la primera diapositiva para recordar que era un conjunto. Entonces, mira, un conjunto no hay que casarnos con que es con que son valores agrupados, que son números agrupados. También pueden ser letras o sillas o lo que se te ocurra, ¿no? Pero un conjunto, pues son valores que están agrupados bajo cierto criterio. ¿Ok? Bueno, entonces, con esa idea, lo que yo voy a hacer, pues es escribir el dominio de la función utilizando la notación de conjuntos. Que una manera de describirlo, pues es la siguiente. Sería que el dominio de la función, pues van a ser los números reales, que esto de los números reales como tal ya es un conjunto, y a ese conjunto le voy a restar otro conjunto, que en este caso va a ser el conjunto formado por un único elemento llamado 2, es decir, el número 2. Ajá, esa sería la segunda notación. Y ya, la tercera notación, pues esa sí me costaría un poquito. Vamos a hacerla entre los dos. Y vamos a pensarlo primero en la línea recta. Entonces, en la línea recta, ¿qué elementos tendría que poner aquí? Por ejemplo, en la línea recta del ejercicio pasado, pues puse el 1 y puse el infinito, ¿no? Entonces, en este ejercicio, ¿qué elementos serían como los más importantes que tendría que poner? 1 y infinito. 1 e infinito, ok, pero aquí ya no estoy usando el 1, ¿no? Estoy usando el 2. Ah, bueno, 2 e infinito. Ajá, 2 e infinito. Ajá, y ve que, por ejemplo, en el ejercicio pasado, únicamente se relacionaba el 1 y el infinito. O sea, los números negativos pues no tomaban importancia, pero porque aquí ya se veía, aquí se ve claro que los números negativos no toman importancia. Sin embargo, aquí, en esto, pues todavía no sé, todavía no logro identificar si los números negativos son importantes o no son importantes. Entonces, por eso estoy poniendo aquí en consideración el menos infinito. Ahora, hay que intentar plasmar nuestra solución para que quede así, que quede como un intervalo. ¿Tendrás alguna idea de cómo hacerlo? Probablemente ya lo viste o no, no lo sé, No. pero tampoco se te ocurre cómo. No, supongo que hay como algún dibujito que diga eso. O sea, que pase por todos los números menos por el 2.
Exacto, muy bien, muy bien. Entonces, en ese caso utilizaríamos lo que habíamos visto, que era ponerle un círculo sin rellenar. Entonces, y todo lo demás lo relleno. ¿Funciona? Ujú. Entonces, así se vería en mi dibujo. En mi dibujo se vería como que todo lo pinto menos este círculo. Por eso hasta lo remarqué tanto, lo hice tan grande, ¿no? Y si empezamos a hacer los intervalos, pues aquí nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que hacer un intervalo por partecitas. Entonces, este intervalo por partecitas es completamente válido y así se hacen en estos casos. Ahí espérame porque allá. Es que se volteó y ya no quiso escribir bien. Entonces, mira, este 2 pues es como una división entre lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. Entonces, lo tengo que plasmar de la misma manera utilizando la notación de intervalos. Como es el primer ejemplo, pues lo voy a escribir así tal cual, ¿no? Ajá, entonces, este primer intervalo me representa esta parte de la izquierda y este segundo intervalo me representa la parte de la derecha. Entonces, ¿qué significa esta como U? No sé. Pues unión. Oh, Lo que está haciendo es unir el intervalo de la izquierda con el intervalo de la derecha. Ujú. ¿Y cómo se saca el intervalo de la izquierda? Ah, pues hay que recordar que siempre se empieza con el número que esté más a la izquierda, que en este caso, pues como tal no hay un número, entonces pongo menos infinito. ¿Cuál es el número que está más a la derecha? Pues es el 2. Pero el 2, recuerdo que yo no lo puedo usar, porque en el momento que yo ponga en esta ecuación 2, esto se indetermina. Entonces, por eso pongo paréntesis. El paréntesis es intervalo abierto. Y hago lo mismo con el intervalo de la derecha. Aquí tengo que poner paréntesis porque el 2 no lo puedo tocar y realmente no sé dónde acaba, entonces pongo infinito, que siempre es abierto. Y en conclusión, pues el ejercicio nos queda así. Esta parte es el ejercicio. sí. No sé si ya lo acabaste de copiar o... Ya. Ah, ok. Bueno, entonces esto es sacar el dominio de forma analítica. Analítica es un sinónimo como que con matemáticas, ¿no? Pero el dominio también se puede sacar de manera gráfica. En ¿No este falta caso, una pues, forma? una forma de sacar el dominio. ¿No son tres? Ah, no, ahí nos estamos confundiendo porque para representar una función se hace de tres formas, con la tabulación, con la gráfica o con una ecuación. Pero esto es para representar una función. Pero en el dominio. Ajá, en el dominio simplemente se va a hacer de forma analítica, que sería analizando la ecuación, o de forma gráfica, que sería analizando la gráfica. O sea, pero ves que me pusiste aquí tres funciones. Bueno, tres formas de dominio. La de Ah, la división, la de la raíz cuadrada, y luego dijiste que había otra, que es la ya, del ya, ya. polinomio. Sí, ok, sí, esas van a ser nuestras reglas. Ajá, es como si tuvieras ahí tu formulario. Eso sería tu equivalente a tu formulario. Es lo que tú puedes usar para resolver los ejercicios. Pero Ujú. realmente eso únicamente se utiliza en la forma analítica. En la Pero forma pues ya no gráfica, vimos el del polinomio. ok, sí, pero O es ese que, no se ve. exacto, no se ve porque es una regla que nos dice que cuando es un polinomio, o sea, saca el dominio de esto, ¿cuál es? ¿Cuál es el dominio de esto? No sé. Pues aquí dice. Es que no entiendo eso. Ok, vamos a ponerlo por partes. La D que era Dominio. dominio. ¿De quién? De f de x. ¿Qué era esta E? ¿Pertenece? Pertenece. Y esta R con dos patitas. Números reales. Exacto. Entonces, ¿cómo se leería? Dominio de la función X pertenece a los números reales. Ujú.
pertenece, o aquí en este caso podríamos decir son. O sea, el dominio son todos los números reales. ¿De quién? Del polinomio, o sea, el último número. El polinomio es todo esto. Por eso, pero el último número es el número real, ¿no? ¿O todos son números reales? Es que en sí el dominio son todos los números reales. O sea, a ti te pueden dar, acuérdate que los de aquí abajo son ejemplos. O sea, te dicen que esto es un polinomio y te piden sacar el dominio. Pero aquí la formulita 3 te dice que cuando te dan un polinomio, inmediatamente tú concluyes que el dominio son todos los números reales. Entonces, para este, el dominio serían los reales, para este el dominio serían los reales y para este el dominio serían los reales. Ok. O sea, como tal, no podemos hacer ejercicio de eso. Sí, ya. ¿Ok? Entonces, de hecho, ahora que lo mencionas, para esta función que nos dieron, es importante que nosotros analicemos la parte de arriba y la parte de abajo. Por ejemplo, en la parte de arriba, ¿cuál sería el dominio? Uno. No, ¿esto qué es? Esto de aquí. X cuadrada más 1, sin lo de abajo. No sé. Pues es un polinomio. Ah, ya. Acuérdate que el polinomio es simplemente cuando tú tienes x cuadrada más 1, o puedes tener x más 1, o puedes tener 3x cúbica menos 5x cuadrada más 1, ¿no? Todos esos son polinomios, Ujú. ¿ok? Entonces, cuando tú tienes un polinomio, bueno, perdón, más bien aquí ya dije que esto es un polinomio. Entonces, la parte de arriba, el dominio serían los reales, y en la parte de abajo, este sería el dominio. Pero sí hay que analizar la parte de arriba, que es lo que se me pasó a comentarte ahorita. Porque aquí arriba no siempre te van a poner un polinomio, te pueden poner otra cosa. Ujú. ¿Ok? Entonces, insisto, esta es una forma analítica de sacar el dominio. Sinceramente, pues es la que más se ocupa. Sin embargo, también te pueden preguntar cómo sacar el dominio, pero de una gráfica. Entonces, vamos a ver eso, pero lo vamos a ver con los mismos ejemplos y ya más adelante vamos a seguir poniendo más ejemplos diferentes. Entonces, por ejemplo, voy a empezar graficando esta porque es más interesante. Entonces, voy a usar GeoGebra para no hacerlo a mano. Sería x cuadrada más 1 entre x menos 2. Entonces, a ver, era x cuadrada más 1 más 1 entre ¿qué? Dos. X menos 2, ajá. Entonces, si nosotros graficamos la función que analizamos, nos tendríamos que dar cuenta que el único valor, ay, ya perdí mi pluma, que el único valor que no puede tomar la función es ¿en dónde? ¿Cuál es el único valor? ¿Cuál, perdón? En dos. En 2. Y vamos a ver si se cumple. Entonces aquí está el 2. Bueno, aquí no lo puedo señalar bien, pero ahí está el 2. Y en el 2 yo tengo que ver que no hay dibujo. No está esta línea como verde o café, no sé qué color sea. Pero nunca va a haber dibujo en este 2. Entonces el 2 pues se extiende. Híjole, creo que no lo puedo rayar. Tal vez si le pongo una captura lo pueda rayar. Espera. Ahí está. Ok, vamos a ver si lo puedo rayar. Sí, entonces, por ejemplo, aquí está el 2 y ese 2 pues se extiende hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y aquí esta función se ve que por más que se aproxime este 2, ahorita me regreso a GeoGebra, pero esta función va a ir más hacia arriba y más hacia arriba, pero por más que vaya hacia arriba, nunca va a tocar este 2 y lo mismo hacia abajo. Por más que vaya hacia abajo, o sea, se va a acercar mucho a ese 2 y nunca lo va a tocar. Entonces, esta línea pues se llama asíntota, que también ya lo habíamos comentado cuando vimos la hipérbola. Entonces me regreso otra vez a GeoGebra. Y si yo hago scroll hacia arriba, pues notamos que pasa justo lo que dije, que esa línea, digamos, verde,
pues se está intentando acercar al 2, pero ve, si yo hago zoom, ahí se ve que nunca toca al 2. ¿Sí se entiende esa parte? Ujú. Ok. Bueno, entonces así se ve gráficamente y voy a seguir dando más ejemplos de cómo sacar ese dominio. Y bueno, para no mezclar temas, iba a hablar del rango aquí mismo, pero para no mezclar temas, vamos a graficar la otra función. La otra función era raíz de ¿qué? De x menos 1. Ujú. Ok. Bueno, entonces en esta función pues vemos que es una especie de parábola, pero si te fijas nada más es la mitad de la parábola. ¿Ok? ¿Sí te das cuenta que es como la mitad de la parábola? Ujú. Ok, entonces esa parábola, pues fíjate que en dónde está empezando en el 1, y ese 1 ahí se ve que sí lo está tocando, o sea que en el 1 sí hay un valor que vaya a dar a la función. Ajá, y la función nota que del lado izquierdo, o sea, hacia los negativos, y también el punto 5, pues ve que ahí no hay función, nunca va a haber función ahí. ¿Por qué? Porque la función se define a partir de del 1 hacia adelante. Y hasta dónde acaba, pues realmente no tiene final. Por más que yo le sigo haciendo scroll, mira, ya llegué al 100 y ahí todavía no ha acabado. Y así puedes pasarte horas y nunca va a acabar porque esta función se extiende hacia el infinito. ¿Vamos bien? Ujú. Ok, entonces, pues ya casi acaba la clase. Voy a empezar a introducirte en lo que es el rango. Lo vamos a ver más detalladamente en la próxima, pero ahorita nada más es una introducción y lo vamos a introducir precisamente con esta función que tenemos aquí. Entonces, lo que nos van a pedir es sacar el rango. El rango se va a poder expresar exactamente como el dominio, o sea, de las tres formas. Se puede expresar simplemente como esta condición, se puede expresar como conjunto o se puede expresar como intervalo. En el caso de la gráfica, pues vamos a utilizar el intervalo porque es más fácil. Entonces, a ver, te voy a pedir el rango de esta función que tenemos aquí. Y para sacar el rango, pues tú tienes que saber únicamente la definición. Entonces, el rango serían los valores que puede tomar la y. Ujú. Entonces, ahorita estuvimos analizando qué valores puede tomar la x y eso le llamamos dominio. Ahora vamos a analizar qué valores pueden tener la y a eso le vamos a llamar rango. Entonces, a ver, por unas papas, ¿qué valores puede tomar la y? O sea, ¿a partir de dónde se empieza a dibujar esa línea azul? ¿De dónde a dónde? Por unas papas. A ver, repite la pregunta. ¿Cuál es el rango de la función? O sea, sí, pero los datos, pues. Los datos son esta gráfica, la gráfica que está en azul. Porque mira, o sea, con esta gráfica que a mí me dan, yo puedo determinar el dominio. El dominio es, yo sé que la función empieza en 1. ¿Sí se ve el apuntador? Ahí hay como un puntito muy delgadito. Ajá, sí. Ok, entonces ve que esa función empieza en 1. Ahorita estoy con dominio. Empieza Ujú. en 1 y ¿hasta dónde acaba? Pues realmente no sé hasta dónde acaba, entonces digo que va de 1 a infinito. Pero Ujú. eso es para el dominio, porque son los valores en X. Ahora, si te pido rango, que son los valores en Y, ¿cuál sería? Infin- de 0 a infinito. ¿Mm? Exacto, muy bien, muy bien. Las mando por correo, tus papas. Las espero, por favor. Ok, ok, sí, muy bien, bien contestado. Exacto, empiezo a ver que ahora tengo que analizar los valores en la Y, o sea, sería esta parte, esta línea que estoy ahí dibujando con el apuntador. Y me fijo que el primer valor que toma, pues es precisamente en 0, y pues esto no sé hasta dónde se extiende. Entonces, como no sé hasta dónde se extiende, pues del mismo modo tengo que decir que va de 0 a infinito. Ese es el rango.
lo voy a anotar aquí y la próxima clase lo hacemos ya con matemáticas. Ahorita simplemente lo vimos en la gráfica. La próxima clase lo hacemos con matemáticas. Entonces aquí iría de 0 a infinito. Pregunta, ¿sería cero, cerrado o abierto? Cerrado. Cerrado. Excelente. Entonces, ¿alguna duda, Aranza? ¿Todo va quedando claro? ¿Cómo ves? ¿Cómo vamos? Todo claro. Perfecto. Entonces, nos veríamos el jueves. Nada más que yo creo que ahí sí va a tener que ser en la tardecita, quizás solo por esta semana, pero no creo que pueda en la mañana.